Soy Eduardo Mendoza, soy escritor, he sido intérprete, traductor simultáneo y traductor, sigo siendo traductor. Soy catalán y, por lo tanto, bilingüe. Y este tema, por el mero hecho de ser bilingüe, pero también porque he estado trabajando con idiomas, me ha interesado mucho. No he llegado a ninguna conclusión definitiva, pero a alguna conclusión parcial sí. Por ejemplo, yo creo que la lengua es un órgano del ser humano y, por lo tanto, planteársela como objeto de estudio es un absurdo. Es como decir, las manos, bueno, si las manos están ahí, sirven para dar puñetazos, para tocar el piano, para meterse el dedo en la nariz, cada uno hace lo que sea, pero definir las manos me parece una tontería, y lo mismo los ojos o los órganos reproductores. Y el lenguaje, ahí está. Entonces, bueno, el lenguaje es un hecho y el bilingüismo también es un hecho. Yo, de niño, en vez de aprender una lengua o los instrumentos para desarrollar una lengua, que es lo que yo creo que sucede, es decir, que a los niños, a los recién nacidos, no se les enseña una lengua, sino que se les dan una serie de parámetros con los cuales su órgano del lenguaje se desarrolla a partir de estos parámetros. Es decir, a partir de cuchi cuchi, mamá, pipí, quien te quiera a ti, uno acaba descubriendo la voz perifrástica pasiva y el imperfecto de subjuntivo. Eso puede ocurrir en un idioma, en dos o en tres. La situación más frecuente de los seres humanos es el bilingüismo. Es una excepción los que solo tienen un idioma. En mi trabajo como intérprete y como traductor pude comprobar que abundaban en una proporción mayor de la que cabía esperar los bilingües, porque las personas bilingües tienen, por una parte, el problema de que a veces, sobre todo si sus dos idiomas son muy parecidos, como en el caso mío del castellano y el catalán, tienen facilidad para cometer resbalones y descarrilamientos. Y, por otro lado, el tener una idea muy clara de que las cosas se pueden decir en un idioma o en otro, y de que uno domina, es prácticamente ambidextro, eso le da mucha facilidad para aprender y para trabajar en otros idiomas. Por lo tanto, yo creo que el bilingüismo tiene ventajas y tiene inconvenientes. Como es un hecho, y es un hecho incontrovertible, y por más que la humanidad se esfuerza durante milenios en que eso no exista, y en que se hable un idioma o el otro, en que ninguno de los dos sea preponderante, o lo sea uno o lo sea otro, es un hecho. Hay que adaptarse. Hay que saber que este hecho tiene ventajas y tiene inconvenientes, que va a traer de vez en cuando conflictos. ¿Qué es ser bilingüe? Pues ser bilingüe es, primero, no haber aprendido conscientemente uno de los dos idiomas, sino haber adquirido los dos al mismo tiempo, a diferencia de otros que se aprenden con un libro, una gramática, unas lecciones y a veces algún palo, y usarlos sin darse cuenta de que uno los está usando. Es decir, yo muchas veces estoy hablando, y si luego me preguntan en qué idioma he hablado, en castellano o en catalán, la verdad es que no lo sé. O en qué idioma he escuchado una cosa en la televisión, las noticias o lo que sea, no sé si lo he oído en un canal que hablaba un idioma u otro. Vivo en este estado paralelo. Los que no lo conocen lo comparan a la esquizofrenia. A lo mejor hay algo de eso, pero bueno, es una esquizofrenia benévola.
¿Qué va a pasar con los idiomas en el futuro? ¿Es probable que el grande se coma al chico? No lo sabemos, no lo sabemos. Es posible que sí, todo parece indicar que habrá grandes lenguas que habrán absorbido a las otras, aunque cuesta mucho imaginar la desaparición de lenguas personales, de lenguas privadas, del uso privado de una lengua. Hay países donde el inglés, por muchas razones, pues está tan extendido que la televisión, los libros... Sin embargo, la gente sigue hablando en su casa porque sería tan antinatural con los padres, con los hijos, con hablar un idioma vehicular simplemente porque es más útil. Si un día viniera un hijo mío y se me pusiera a hablar en árabe, me sorprendería mucho, porque desde pequeño hemos hablado siempre un idioma, y yo creo que eso no cambiará. Es posible también que se produzca el fenómeno contrario, es decir, que se rompan los idiomas y que surjan, como sucedió con el latín. A mí me sorprende siempre que el español mantenga su unidad y que no se hayan desgajado el cubano o alguna cosa así, y sin embargo mantienen una unidad muy grande, o que el inglés que en Nueva Orleans no haya surgido una variante del inglés, que si en algún sitio puede surgir es en Inglaterra. Cada vez más cuesta entender a los ingleses cuando hablan inglés. Por lo demás, pues bueno, eso naturalmente el bilingüismo en determinadas circunstancias puede tener un componente político, pero eso, cualquier cosa puede tener un componente político. Podríamos hablar de razas, de religiones, incluso de afición al deporte. El pobre lenguaje no tiene la culpa.